Eh, y es el entorno en el cual vamos a crear y probar el código. Un ambiente puede estar compuesto por uno o más de los siguientes elementos: un equipo servidor, un aplicativo servidor web, un aplicativo servidor de base de datos, un entorno de desarrollo, herramientas de testing, etc. Nosotros no vemos herramientas de testing en el Visual Studio, simplemente hacemos la parte de desarrollo y lo probamos en bruto ya en el navegador. No le hacemos ni pruebas ni nada. Bueno, y la totalidad de herramientas que compongan un ambiente dependerá del uso que tenga el mismo. Hay 3 ambientes bien marcados, que son el de desarrollo, que es donde estamos trabajando nosotros básicamente, porque creamos el código y después lo probamos en bruto directamente en el navegador. Tenemos el ambiente de pruebas también, que es donde se ejecutan pruebas funcionales y de seguridad. Y un ambiente de producción, que es donde el programa ya se utiliza. Ya como que sale a la cancha, básicamente. Bueno, ¿qué es PHP? Lenguaje de programación del lado del servidor. Esto ya lo vimos. Los editores de código, script. ¿Me perdí mucho? No. Estamos viendo los conceptos muy, muy básicos. Un script es un programa informático en general de pequeñas dimensiones que no se compila en código binario previamente. Se escribe en un lenguaje de programación como PHP, Perl o JavaScript y son ejecutados por un intérprete en el servidor web. El UML, los diagramas de UML son herramientas fundamentales en el diseño de software, especialmente cuando trabajamos con PO, porque nos permiten visualizar la estructura de un sistema representando las clases, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellos. Básicamente es el puente entre los requisitos que te piden y el código. Acá tenemos cómo se diseñan las clases en el UML. El nombre de la clase arriba. En el cuadro de abajo los atributos. Ven que acá tienen 2, son atributos, el resto son todos métodos. Que tengan un más, un menos o un hash son los tipos de acceso que se le da a cada uno de los atributos y los métodos. Que eso lo vamos a ver bien en la tercera rama de la teoría, pero es la parte de encapsulamiento esto. Entonces tenemos atributos y abajo tenemos métodos. ¿En qué se diferencia? Los atributos solo tienen el nombre, los métodos tienen los 2 paréntesis, que sería donde se pondrían los parámetros si lo requiere el método. Si tienen un más adelante es que el atributo o el método es público, o sea, y se puede acceder desde cualquier lugar. Si tienen un menos, quiere decir que son privados, o sea que no se puede acceder de otro lado que no sea el código, excepto si utilizamos los getters y los setters. Y protegido quiere decir que solo puede ser accedido por la clase en la que se pusieron esos atributos y métodos y las clases que heredan. Después de otra clase que no está heredando directamente de ahí, no se puede obtener. Vamos a ver un poquito de relaciones, ya que estamos viendo UML. Las que más vamos a ver son esta agregación, que nos indica que un objeto es parte de otro, pero aún así tiene su existencia en sí mismo. Por ejemplo, yo tengo una mesa hecha por tablas de madera. Si yo elimino la mesa, las tablas de madera me quedan. No se van con la mesa. Se representa así, con el rombo blanco apuntando hacia el conjunto, saliendo desde cada componente del conjunto. La diferencia con composición es que la composición lo que hace es hacer una relación más fuerte con el todo, el conjunto en sí. En el caso de, por ejemplo, los camiones que vamos a hacer para el trabajo práctico. Si tenemos utilitario, camión de carga y camión refrigerado, cada cual tiene su propio motor, chasis y carrocería. Bueno,
Si yo utilizo agregación, cuando yo elimino ese camión, ese motor, chasis y carrocería que le fue asignado van a seguir existiendo en el programa. Ahora, si yo lo uso como composición en la que yo elimino ese camión, el motor, chasis y carrocería que fue asignado a ese camión se van con el conjunto, se van con el todo. O sea, si se destruye el compuesto, se destruyen los componentes. Esa es la diferencia entre composición y agregación, que en agregación yo puedo eliminar la mesa, pero estas tablas me van a seguir quedando. Ahora, si yo acá elimino el vuelo, elimino a los pasajeros también. Dependencia, bueno, no le damos mucha pelota porque no lo vimos bien. Herencia, esta también es de las más importantes que vimos. Este tipo de relación permite que una clase reciba los atributos y métodos de otra, que las clases hijas o las clases derivadas reciban todos los atributos y métodos de la clase padre. Y se representa con una flecha que va desde las clases hijas hacia la clase padre. Y un dato muy importante acá es que cuando yo ya tengo un método y un atributo en la clase padre, no lo repito en las clases hijas. La única manera en la que se tenga que repetir es si tenemos polimorfismo, si tenemos una clase abstracta con un método abstracto que no está codificado y hay que codearlo en cada uno de las subclases. Bien. Hasta ahí QSL, con las relaciones de UML y todo. Sí, dígalo. En realidad, ni. Una clase abstracta es una clase padre, pero también podés tener una clase normal que sea una clase de herencia. A lo que voy es, la clase padre lo que hace es, vos pones métodos y atributos generales, como que van a utilizar otras subclases. En este caso, por ejemplo, en el caso de animal, la clase padre es animal, porque es algo más general. El método general es respirar. Todos los animales respiran. Ahora, el pez va a heredar el método respirar y se le va a agregar su propio método, que es nadar. El perro hereda el método respirar y a su vez tiene su propio método de ladrar, que se difiere del pez. Y el gato va a tener el método respirar heredado y a su vez va a tener un método para él que es maullar. Lo que hace una clase abstracta es permitirte que la herencia múltiple, permitirte que varias clases hijas hereden de la misma clase padre. Cosa que en PHP no se puede, dentro de todos, hay que buscarle la vuelta con una clase abstracta, pero en otros lenguajes de programación sí se puede con una clase común heredar varias subclases. Lo que hace la clase abstracta es que vos puedas crear un método abstracto que se comporte distinto en cada una de las otras clases hijas. Por ejemplo, ahí sí tendríamos que mechar el de respirar en cada uno y que se comporte distinto en cada uno. Eso lo vimos con el ejemplo que vamos a ver en la parte teórica del saludo. Yo tengo una clase abstracta con un saludo, pero en cada una de las clases hijas, que son distintos idiomas, el saludo va a variar. Porque en alemán va a ser hello, en inglés va a ser hello, en español hola, en francés bonjour. O sea, vamos a utilizar el mismo método, pero lo tenemos que... o sea, se va a comportar distinto en cada uno. Lo tenemos que codear a mano cada uno. ¿Me expliqué más o menos?
Excelente. Bien, vamos a ver un poco de las partes en las que se compone una clase. Buenas. Vamos a ver un poco las partes que se componen la clase y ya arrancamos de nuevo a la teoría, vamos derecho a lo que es abstracción y herencia. Bueno, tenemos una clase, ¿no? El nombre de la clase se la podemos poner nosotros. Lo ideal sería que el archivo que creen tenga el mismo nombre que la clase. Y lo ideal sería que haya una sola clase por archivo. Las variables, como se conocían anteriormente, las variables, ahora se van a llamar atributos. Entonces, eh, nosotros lo que le ponemos es los privilegios de acceso primero y después definimos atributos. Dijo escribir. No, me parece que es full teoría y lo de escribir código a mano es para el final, no se asusten. Porque el examen, creo que tengo entendido, es virtual. Pero bueno, vamos a analizar esto. Class vehículo. Esta es una clase. ¿Qué atributos va a tener? Va a tener un atributo y va a tener una función, un método. Va a ser público, o sea que se puede acceder desde cualquier parte. Sí, probablemente hagamos eso, la de siempre. Acá se le da nombre, signo pesos, color, igual rojo. Listo, ya tenemos que el primer atributo es color y es rojo. Eh, Public function, function es para instanciar un método, mostrar color con los paréntesis. ¿Y qué pasa? Cuando yo escribo esto, escribo este método, me va a devolver this color. This lo que hace es devolver el método, o sea, devolver el valor de este atributo. Bien, modificadores de acceso tenemos los públicos. Acá se instancia un vehículo nuevo. Y lo que hace es, ponemos un eco, mi vehículo. Mi vehículo lo que hace es instanciar un nuevo vehículo. Mi vehículo color lo que hace es, dentro de la instancia, vamos a usar la clase color. Entonces, ¿qué hace? Esto me devuelve, eh, me tendría que devolver el color. Tenemos el privado, lo que hace es que solo es accesible dentro de la clase. ¿A qué se refiere con estar dentro de la clase? No es lo mismo que estar dentro del archivo, es estar dentro de esta llave. Cuando se cierra acá, ya que está la clase cerrada, no se puede buscar salvo con un getter o un setter que esté dentro de la clase. Por eso acá cuando se quiere instanciar, como esto es privado, eh, no, no lo permite. Mi vehículo clave motor, si yo quiero averiguar el valor de clave motor, no me lo va a dar porque está fuera de la clase esta instancia. Y si es protegido, yo tengo dos clases, protected número de ruedas, protected function. Si bicicleta extiende vehículo, se hereda de vehículo, acá sí se puede usar la función de acá, por ejemplo, contar ruedas. Se puede usar la función protected, ¿por qué? Porque es una herencia directa de la clase vehículo. Pero cuando yo salgo de esas dos clases que están heredando, o sea, que tienen relación, y quiero hacer un eco y poner el número de ruedas, no me lo permite obtener porque está fuera de la clase. Y tampoco está en la clase heredada. Esas son las diferencias entre estos tres.
Eh, Vamos a ir a la parte teórica y ahora seguimos con la parte de lo que es método constructor y todo eso. Hasta ahí se entendió más o menos lo que son los atributos. Lo de public, protected y private, no se preocupen que está más acá adelante en la teoría. Pero hasta ahí QSL. Sí, sí. Encuentro los putos emoticones, che, para poner. Excelente. Esa es la actitud. Bien, definición de clase. Una clase es un elemento de la programación orientada a objetos que actúa con una plantilla y va a definir las características y comportamientos de una entidad. Características dijimos que son los atributos y los comportamientos son los métodos. La clase va a ser como un molde a partir del cual vamos a poder definir entidades. Acá tenemos de nuevo cómo se compone en un UML clase, atributos, métodos. Acá tenemos un ejemplito de clase de PHP. La clase es todo esto. Los atributos son public color, public modelo, public año, public kilometraje. Y los métodos son estas dos funciones. Cuando hay algo entre los paréntesis es un parámetro que se tiene que dar sí o sí para que el método funcione. ¿Qué es un objeto? Bueno, un objeto es una entidad orientada a objetos que tiene un estado y un comportamiento, que a su vez constan de datos almacenados y de tareas realizables durante su ejecución. O sea, hace un objeto nuevo de auto va a tener un color, un modelo, año, kilometraje y va a poder utilizar estas dos funciones, arrancar y acelerar. Eh, si yo creo varios objetos, cada, cada vez que creo un objeto le tengo que dar los valores de los atributos, obligatorio, y van a ser diferentes entre sí. O sea, pueden tener los mismos valores, sí, pero los nombres de cada objeto nuevo, auto 1, auto 2, auto 3, tienen que cambiar. Pero sí pueden tener los mismos atributos. O sea, los valores exactamente iguales. Lo pueden tener. Y las funciones no es obligatorio utilizarlas, pero están ahí porque se pueden utilizar. ¿Qué podemos hacer con estos autos 1, 2 y 3? Bueno, arrancar y acelerar. Y definimos la velocidad. Acelerar 20 km por hora, el auto 2 acelerar 40 y el otro acelerar 60. Cada uno va a tener una velocidad seteada distinta. Bien, acá tenemos una instancia. Mi auto igual a new auto, o sea, el objeto nuevo, mi auto, va a ser una nueva clase va a ser un nuevo objeto de la clase auto. Y por ende le tengo que agregar el color, el modelo, el año y el kilometraje acá, en el paréntesis. Bien, ¿qué es UML? UML es acrónico de lenguaje de modelado unificado o Unified Modeling Language, que fue creado por la unión y colaboración de tres autores de diagramas llamados Grady, Bush, Ivar Jacobson y James Rombaugh, bueno, etc. ¿En qué etapa se utiliza en el ciclo de vida de desarrollo? En diseño, porque es el paso previo a codear. Nos permite bajar un documento que sería entendible para cualquier programador, etcétera, etcétera. Bueno, este es el diagrama que vamos a utilizar nosotros, el diagrama estático de clases, que muestra los métodos y muestra los atributos. Pero hay varios, hay diagrama de objetos, hay diagrama de clases de uso, qué es lo que puede hacer, hay diagramas de estado. Pero bueno, eso es por ahora lo básico de UML. Hasta ahí QSL, arrancamos con constructores. Excelente. ¿Qué es un constructor? El constructor es un método especial dentro de una clase. Se suele utilizar para darle un valor a los atributos del objeto al crearlo. O sea, es la primera carga de atributos de la clase. Entonces, ¿cómo se hace? Public function, construct, y acá se pasan los parámetros que necesita. Debemos definir un método llamado doble-construct,
Si no es definido el constructor por el desarrollador, PHP utiliza el método constructor por defecto. Ejemplo de PHP. Clase coche, atributos, modelo, color y velocidad, todo en público. El constructor, public function construct. Listo. Tenemos que darle modelo, color y velocidad. Yo estoy sin grupo, podría ofrecerme cuando tenga algo hecho. Ah, caray. Y tenemos los métodos. Método Sorry. arrancar. Método Disculpa, estaba separar. contestando al chat, disculpa. No, tranqui, tranqui. Sí, porque Ere está hace rato remando que no tiene nadie en el grupo. Acuérdense de ser de la misma comisión, si no los linchan. Bueno, volviendo. Lo que hace el constructor entonces es solicitar los 3 atributos que tiene la clase y le tenemos que dar un valor cada vez que creemos un vehículo, cada vez que creemos un objeto nuevo, ¿no? Coche 1, new coche, ¿no? Es una nueva instancia de la clase coche. Y ya le pasamos BMW Victor, rojo y 100. Modelo BMW Victor, color rojo, velocidad 100. Si no se pasa ningún valor, en este caso como está la velocidad ya instanciada en 0, la velocidad va a ser 0. Si no se le pasa valor valor en ese último cuadrante. ¿Y qué tiene el constructor adentro? Tiene un this para instanciar que los atributos de la clase van a ser los atributos del nuevo objeto. This modelo, o sea, este atributo va a ser igual a modelo, que se va a pasar acá. This color es igual a este, this velocidad es igual a este. Entonces, estos 3 atributos que nos brinda la clase coche, nosotros les vamos a dar los valores que van a aparecer o que vamos a tipear adentro de los paréntesis cuando hagamos un objeto nuevo. ¿Se entiende más o menos? Perfecto. Cuando veamos lo de composición, acá en el constructor también vamos a meter instanciaciones de los objetos que componen. Es medio un quilombo. Buenas. Bien. Vemos la información de los objetos, hemos reutilizado la clase para instanciar ambos coches y además le hemos pasado como parámetros al constructor unos valores por sus atributos. Sobrecarga de constructores. La sobrecarga de constructores o también sobrecarga de métodos se define como crear varios métodos con el mismo nombre, pero que devuelven datos distintos o que tomen parámetros distintos. En PHP no se puede hacer esto, no tiene sobrecarga de constructores, pero hay una pequeña trampita. Después de analizar la situación, podemos observar que PHP, bueno, etcétera. ¿Cómo simular la sobrecarga? La salida que nos queda para aprovechar las posibilidades de sobrecarga de métodos es programarla a mano. Se trata de un proceso sencillo de incorporar, aunque no cabe duda que es más bonito cuando está admitido por el lenguaje. Bueno, sí, no se puede todo. Bienvenido a la Argentina. Bien, acá tenemos la clase usuario, los 3 atributos, email, password, puntos de usuario, y el constructor. El constructor solo va a pedir email y password, ¿no? Se instancia this email, this password y this puntos de usuario. Este atributo va a valer 100. No se instancia acá. No se pide, simplemente los tenemos como 100. Después creamos una función nueva, static function crear usuario, donde pide solo mail. Y devuelve new self. Self es está instanciando la misma clase. Esto todavía está dentro de la clase, o sea, se crea una nueva instancia de la clase solo con email y los otros 3 campos vacíos. Entonces acá tenemos los dos métodos. Nuevo usuario igual new usuario con mail.
Esto lo que hace es instanciar de acá. Y usuario 2 utiliza usuario, que es la clase, dos puntos, dos puntos. Esto quiere decir que vamos a utilizar una función dentro de esta clase. Usuario, crear usuario. Y ya vamos a tener el parámetro solamente del email. Private, puntos usuario, bueno, función, constructor, email, password. Static function, crear usuario. También se puede hacer así, poner null, que quiere decir que son campos vacíos. Entonces, acá, ¿qué hicimos? Bueno, usamos el constructor por defecto, pero también le creamos una función estática que se llama crear usuario. Es una función que va a hacer lo mismo que instanciar un objeto ya usando el constructor, pero solamente va a instanciar utilizando la función. O sea, en vez de hacer un new usuario, buscamos la función de esa clase y la llamamos. Esto simula el modo en el que trabaja el método constructor por defecto. Bien. Tenemos instance of. Se utiliza para determinar si una variable de PHP es un objeto instanciado de cierta clase. Esto es básicamente para verificar, es un booleano de verdadero o falso. Si yo pongo, si es instance of my class, tiene que ser si A, si este atributo A es una instancia de, o si este objeto A es una instancia de la clase myClass. Esto va a devolver un verdadero o un falso. Mucho no se ha usado el instance of, pero existe. El this sí se usa mucho. Mientras que para trabajar con una variable usamos el signo de dólar, para interactuar con una propiedad dentro de una clase usamos dólar seguido de la palabra this y una flecha. Entonces, ¿qué hace esto? Nos devuelve en el constructor, por ejemplo, si yo le paso estos datos como datos ya concretos, lo que hace es, bueno, agarro los atributos que tenía esta clase en el objeto, ya que creando una nueva instancia, un objeto nuevo, me pasa todo esto y puedo usar todo esto. Bueno, el, el atributo modelo, hacemos this modelo. Lo que hacemos es decir, bueno, este atributo que me pasó mi querida clase, yo le voy a poner este valor, que es el que está dentro del paréntesis. Este color que me pasó mi querida clase, yo le voy a poner este valor. Y esta velocidad que me pasó mi querida clase, le voy a poner este valor. Por eso cuando se instancia una clase nueva, a ver si tenemos una instancia nueva acá. No, no tenemos una clase. Bueno, no tenemos, pero tenemos getter y setter. Esto también sirve. Cuando nosotros creamos las funciones, los getter y los setters, hacemos, por ejemplo, get color, ¿no? Queremos saber el color. Get color, return this color, o sea, devuelve este atributo color, que ya lo tenemos seteado con estos valores. Set color, y acá ponemos, dentro del paréntesis vamos a poner la modificación de la variable. This color, o sea, este atributo va a ser ahora esto. Es como volver a utilizar el paréntesis del constructor. Bueno, funciona acelerar velocidad. Lo que hacemos es esta velocidad, este atributo, le sumamos, creo que este doble más era para sumarle 1. Frenar, lo mismo, para restarle.
Y el getVelocidad devuelve el valor del atributo. Nosotros cada vez que seteamos y que jugamos con las funciones, probablemente estos valores vayan cambiando. Y con getVelocidad lo que hacemos es averiguar cuál es el valor en el momento. Lo mismo que con getColor. Averiguar cuál es el valor en el momento. Para eso sirven los getters y setters. Cuando nosotros tenemos atributos privados que no podemos acceder desde el objeto nuevo porque está fuera de la clase, usamos los getters y setters para modificarlos, o sea, para que nos devuelvan los valores, ya que los getters y setters sí van a estar adentro de la clase. Y los getters y setters van a ser métodos públicos, así que los podemos usar en otros lados. Es medio complicado, pero no del todo. Tienen que analizar bien el código y van a entender cómo funciona. Bien, hasta ahí QSL, con el dis y con las clases y los constructores. Vamos a buscar dónde me quedé. Acá me quedé en constructores. Igual que Getter vamos a ver más adelante también, no se asusten. Está todo como interconectado y no vamos a evitar poder ver algo que vamos a ver más adelante. Excelente, voy a tomar eso como un sí. Método constructor. PHP nos permite declarar métodos constructores para las clases. Aquellas que tengan un método constructor lo invocan a cada nuevo objeto creado, lo que lo hace idóneo para cualquier inicialización de objeto. Bien, esto es lo que vimos recién. Cada vez que vamos a hacer un objeto nuevo, tenemos que darle los valores que nos pide el constructor. Sí o sí. No huyan cobardes. Los nombres de archivos en clase PHP deben ser idénticos al nombre de la clase declarada. Eso también. Si yo tengo una clase persona, creo una clase persona, yo tengo que tener que el archivo, el nombre del archivo, tiene que ser igual al nombre de la clase. En este caso sería como persona.php. Formas de importar archivos. Tenemos include, require, include once y require once. Esto también es bueno. Incluye se usa para insertar el contenido de un archivo especificado en el lugar donde se llama. Si el archivo no se encuentra, PHP emite una advertencia, pero el script continúa ejecutando. ¿Qué quiere decir? Esto lo que hace es buscar si el archivo está presente. Sirve mucho para lo que es herencia. Tenemos el require, que es similar a include, pero que si no se encuentra el archivo, el script no corre. Con include, si no se encuentra el archivo, el script corre igual, lleno de errores, pero va a correr igual. Con require no, directamente PHP genera un error fatal y detiene la ejecución. Include once funciona de la misma manera, pero con una verificación adicional. Si el archivo especificado ya fue incluido anteriormente, no se incluye de nuevo. Esto evita problemas como redefiniciones de clases, funciones y constantes. Y require once es lo mismo, es una combinación de require e include once. Combina la severidad de require, o sea que tiene que ser obligatorio que el archivo esté, con la verificación de include once. Si el archivo ya fue incluido, no se vuelve a incluir. Si el archivo no se encuentra, se genera un error fatal. Include versus require. Include emite una advertencia si falla, mientras que require emite un error fatal y para todo. Include once versus require once. Ambas verifican si el archivo ya fue incluido y en caso afirmativo no lo incluyen nuevamente. La diferencia es la severidad del error. Bien. Método constructor. Otra vez, aquellos que tengan un método constructor lo invocan en cada objeto creado. Como desventaja, esto es importante, estamos obligados a pasar todos los parámetros definidos en el constructor si no queremos obtener errores. Si yo le puse que en el constructor necesitamos nombre, apellido y fecha de nacimiento, con cada objeto nuevo tengo que pasarle esos tres. Si me salteo uno, va a tirar error. Bueno, lo de sobrecarga de constructores, que ya lo vimos, que se crea una función aparte que funciona como si fuera un constructor o instancia de nuevo. El instance of
que es para averiguar si un objeto es una instancia de una clase, devuelve verdadero o falso, siendo el caso. El this, para trabajar con una variable usamos el signo pesos, para interactuar con una propiedad usamos this, o la flechita. Lo que hacemos es, vemos los atributos que nos deja la clase y le ponemos los valores que le damos en el constructor. Bien, eso fue un repaso breve de lo que acabamos de ver. Vamos con herencia. Allá vamos con lo que es el segundo pilar de la programación orientada a objetos. La abstracción ya la vimos al principio con todo lo que es UML, atributos y métodos. La herencia es la característica de los lenguajes orientados a objetos que permiten que una clase herede todos los miembros de la otra. Por ejemplo, la clase animal, tenemos un atributo nombre y una función. Bueno, el constructor ya de por sí queda ahí. Tenemos la función saludar. Ahora generamos una clase hija gato que extiende animal, o sea que es una clase que hereda de animal. Por ende, la clase gato puede utilizar la función saludar y necesita que se le dé como nombre el atributo nombre. Entonces, cuando yo creo una instancia nueva de la clase gato, necesito sí o sí pasarle el atributo nombre por el constructor. Y después yo puedo usar mi gato, que es dentro del objeto, utilizar la función saludar que ya está heredada en esta clase. Básicamente todo lo que sea de la clase padre va a pasar a la clase hija y se va a poder usar. Ejemplos. Usuario, cliente y admin. Por ejemplo, tenemos un método mostrar info y tenemos nombre e email, ¿no? Tanto el cliente como el admin necesitan el nombre y el email. El cliente puede tener sus cosas puntuales y el admin también sus cosas puntuales. Si nosotros queremos utilizar mostrar info, ponemos parent, mostrar info. En este caso, parent construct, nombre email, this saldo. Bien, vamos a ver este ejemplo puntual que está bueno. Hacemos una clase padre o clase base es usuario, ¿no? Dos atributos, nombre y email. Creamos el constructor solo con nombre y con email. Entrega que el atributo va a tener este valor y el atributo email va a tener este valor. Listo. Y tenemos la función mostrar info. De return nombre, disnombre, o sea, busca el atributo del nombre. Email, busca el atributo del mail. Bien, hasta ahí tenemos la clase padre. Vamos con la clase admin, que extiende de usuario. Le agregamos un atributo nuevo que no tenía la clase padre, que es permisos. Ergo, estos dos atributos ya los tenemos heredados, no los tenemos que volver a copiar acá. Ya los heredamos de la otra clase. Entonces, esta clase también va a generar un constructor que va a tener nombre, email y permisos. Lo que hace es llamar al constructor del padre, parent, construct, nombre e email, que va a hacer esto, y a su vez se le agrega el valor al atributo permisos que es exclusivo de la clase admin. Entonces el constructor lo que va a hacer es llamar al constructor del usuario y después si le tenemos que agregar algo más, se le agrega acá. ¿Qué pasa con esto? Yo le paso estos valores, listo. Bueno, en el constructor del padre también le pasa estos valores y ya el constructor tiene disnombre y lo que hace es setear los atributos heredados, solo acá.
Y después, para utilizar la función, o para utilizar el método de la clase usuario, tenemos infobase igual a parent mostrar info. O sea que pasamos a parent, que es el usuario, pasamos a la clase padre y usamos la función mostrar info. Sobreescribimos el método del padre y lo extendemos. Ahí está. Devuelve infobase, permisos. ¿Dónde está permisos? Acá. Implode quiere decir que se sobrescribe la función. Ya teníamos acá en esta función nombre y mail. Esto lo que devuelve es permisos y, eh, y devuelve esta parte. Acá tenemos cliente que no tiene las mismas cosas que admin. Sí va a tener, a diferencia de admin, va a tener saldo. Bueno, sí. Implode es para sobreescribir eh, la función de la clase usuario. O sea, el método. Lo que hace es, bueno, dentro de mi clase admin, yo eh, voy a usar este método, pero lo voy a cambiar solamente acá y le voy a agregar esto. Para eso sirve implode. Vamos a poner acá, vamos a hacer la gran aybar. Devuelve un string que contiene la representación de todos los elementos del array en el mismo orden, con el string glue entre cada elemento. ¿Qué es implode en PHP? La función implode es una herramienta útil para unir un array de cadenas en una sola. ¿Cómo usar implode? Básicamente te devuelve toda la cadena. Infobase. Bien, ya entendí. Public function mostrar info, infobase igual a parent mostrar info. Y se agrega permisos y se agrega esto. Sí, básicamente lo que hace eh, es escribir todo esto, nombre con el nombre, el email con el email, y se le agrega la parte de permisos, y después en vez de poner el dispermisos de una, lo que hace es volver a devolverte todo este array de atributos, pero como te pone los atributos en blanco, el único que va a devolver es el de permisos, que es exclusivamente de esta clase. Acá en cliente, directamente te van a devolver un saldo. Utilizamos el constructor del padre para hacer el constructor del cliente, se le agrega un valor más y en mostrar info tenemos info base y se le agrega esta parte. Lo que hace básicamente es reemplazar
cuando yo tenga info base, me va a devolver esto: nombre con el atributo que ya cargamos, email con el atributo que ya cargamos, y además le va a agregar saldo. Esto es una línea de una cadena de texto, y cuando termina la cadena de texto se le pone el punto que es para unir y se le pone el saldo. Acá lo que dice es number format. Lo que hace number format es el formato del número. Yo primero le pongo el número y este 2 es por la cantidad de decimales. Entonces lo que me devuelve es toda esta línea, toda esta cadena, más el nuevo atributo que es saldo. ¿Se entendió más o menos? Esta imagen está duplicada. Se fue. Admin, new admin. Acá tenemos permisos. Los permisos van a ser un array. Gestionar usuario o reporte. Y el cliente. Tenemos nombre y email que se comparten, pero el admin va a tener permisos, que va a ser un array. Y cliente va a tener nombre, email y un valor de saldo. Y acá tenemos admin mostrar info, cliente mostrar info, van a mostrar dos infos distintas. El del admin va a mostrar todo esto y el del cliente va a mostrar solamente todo esto. Hasta ahí QSL. A ver si hay algo de esto en la teoría. Sí, hay herencia en teoría. Vamos a ver esta parte. Una clase puede heredar propiedades y métodos de la otra. Permite una clasificación jerárquica de los datos. PHP permite herencia simple, solo de una clase, aunque puede heredar de múltiples clases utilizando interfaces. Esto es lo que vimos en la clase de ayer, que si yo genero una interfaz, lo que hago es que obligatoriamente cada clase que esté ligada a esa interfaz tiene que tener un método que está escrito en la interfaz. Con la diferencia que en la interfaz va a ser un método público y no va a tener ningún algoritmo, ningún código adentro, va a estar vacío y tenemos que formatearlo en cada clase que use esa interfaz. Eso se llama un contrato. Y el contrato lo que hace es te obliga a que sí o sí tengas los métodos que aparecen en esa interfaz implicados. Evita definir repetidas veces las características comunes, lo de la herencia. Una de las clases comparte la estructura y o comportamiento de otras clases. Se puede limitar la herencia a un método, es decir, que no se puede implementar por un descendiente. Clase base o superclase. Clase de la cual se hereda. Clase derivado o subclase. Clase que hereda. Herencia simple. Hereda de una sola clase. Herencia múltiple. Hereda de varias clases con interfaces. Clase abstracta, la que no lleva ni puede llevar ningún objeto asociado. Y polimorfismo, posibilidad de usar indistintamente todos los objetos de una clase y sus derivadas. Bueno, tenemos clase padre, clase hija, extends. Acá tenemos polimorfismo, que heredan varios de la misma clase, pero que tienen características distintas. Herencia simple, subclase a superclase, un cuadrado, hereda de un rectángulo. Una clase abstracta, que se puede, que tiene varias herencias. La figura plana le pasa sus atributos y métodos a rectángulo y a triángulo. Esto se va a ver mejor después en las siguientes clases.
Bien, ¿qué tenemos acá? Getters y setters. Vamos a ver primero lo que es encapsulamiento y ahora vemos getters y setters. ¿Qué hora es? 19:41. Ya casi terminamos. Bien, vamos con el tercer pilar de, de programación orientada a objetos, el encapsulamiento. Los niveles de alcance permiten el cumplimiento del principio de encapsulamiento. Esto pretende aislar el estado de los datos de un objeto y ocultar los detalles de la implementación, proveyendo el acceso mediante interfaces. La interfaz de una clase no es más que el conjunto de miembros accesibles de dicha clase. Así existe una interfaz pública compuesta por todos los miembros cuyo alcance es público y existe una interfaz privada para los miembros protegidos y privados. Usamos público, privado y protegido, ya lo vimos. El público establece que el miembro es accesible, además por la propia clase, por cualquier otra clase que tenga acceso. El alcance privado establece que el miembro es accesible solamente por la propia clase, excluyendo incluso a las clases derivadas. Y el protegido establece que el miembro es accesible solo para la propia clase y derivadas, pero no para otra. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos clase, todo público, privado y protected. Y el constructor. Tenemos string, nombre, apellido, o sea, esto ya le da tipos de datos. Un string, un integer. Tenemos str nombre, apellido, edad, email. Y después tenemos en private y protected, clave y fecha y un estado. Acá vamos a ir dándole valores a los atributos. El atributo str nombre va a tener el valor nombre, str apellido va a tener el valor apellido, edad va a tener el valor edad, un integer. El email va a tener el valor email y str clave va a ser un valor aleatorio que está dado por esta palabra reservada por random. Ahora, acá termina la clase usuario. Yo abro y extiendo, yo creo un nuevo objeto, ¿no? Require once usuario para validar que esté el archivo. Bien. New usuario. Tenemos Rubén, Aibar, o sea, str nombre va a ser Rubén, str apellido va a ser Aibar, edad va a ser 43, email va a ser este. Bien. Y ahora va a tirar nombre y apellido, va a tirar la edad, va a tirar el email, va a tirar la clave y va a tirar la fecha de registro. La clave, al ser privada, no la va a devolver. Y fecha de registro, como es protegida, tampoco la va a devolver. Entonces, devuelve, este va a fallar y este va a fallar. ¿Por qué? Porque está fuera de la clase. Aunque es una instancia de la clase, está fuera del código de la clase. Y nos da, bueno, error fatal. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para proteger información que podemos obtener de otra manera, mediante los getters y los setters. Los getters son para obtener información y los setters son para modificar información. Entonces, los getters devuelven el valor de las propiedades de los objetos. En este caso, dentro de esta clase usuario, que tengo exactamente lo mismo que teníamos antes, con lo mismo, privado y protegido, yo creo una función nueva que se llama getClave. Y devuelve un string que nos devuelve this str clave, o sea que nos devuelve este valor. Pero esta función, este método, si se dan cuenta, es público. Por ende, volvemos a lo de usuario. Bueno,
usuario 1, en vez de buscar el atributo como tal, yo le pongo el método getClave. Entonces esto llama a este método como está dentro de mi clase, sí me deja ver el valor. Y al ser un método público lo puedo usar en otra clase o en otro objeto. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Por qué sí ahora puedo obtener la clave? Lo mismo pasa con los que son protected. Los que son protected, si yo le pongo un getter, por ejemplo, get registro o get fecha registro, hago que me devuelva este valor y después, en vez de buscar el valor de una, acá como está acá, usuario fecha registro, le pongo usuario 1 get registro y me va a devolver ese valor. ¿Se entiende cómo funcionan los getters? Mismo acá hace otra cosa. Acá simplifica todo esto y lo pasa a un método muchísimo más sencillo que va a estar acá. Get usuario. ¿Qué hace? Manda todo esto. Eco, datos del usuario, te manda un título, nombre, dis nombre, esto mismo. Va, dis str nombre. Ven que acá en vez de decir usuario 1 dice dis, porque está buscando los atributos de esta clase. Nombre, apellido, bueno. Con este método getter ya obtengo todos estos datos sin tener que buscarlos por fuera. Y después este código lo hago más chiquito, porque lo único que hago es poner usuario 1, flechita, get usuario. Y me va a devolver todo este cuadro de texto con todos los datos que estaban acá. Y al ser una función pública, lo puedo usar afuera de la clase. ¿Ven? Todo esto queda eh, acotado porque para no borrarlo. Esto es el código viejo. Y le agregamos un eco usuario 1 get usuario. Y esto me devuelve prácticamente lo mismo, pero lo busca derecho en la clase. Pregunto una vez más. ¿Se entiende cómo funcionan los getters? Sí. Excelente. Bueno, ahora todo muy lindo con el tema de cómo obtener la información que está privada o protegida en las clases y refuerzo de medida de seguridad. Ahora, si yo necesito modificar esos valores desde afuera de la clase, ¿cómo hacemos? ¿Y qué nos permite esto? Nos permite que se puedan modificar los valores a gusto sin tener que toquetear el código original de la clase. Entonces, eh, lo que va a hacer es que podemos modificar los atributos de cada objeto por separado sin toquetear los objetos principales. Bien, los métodos setter dan la posibilidad de modificar los valores que guardan los atributos de un objeto. Estos métodos suelen utilizar el mismo formato que los getter para darles nombre y toman un valor por parámetro. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo tengo estos getters acá y le voy a poner un setter para cambiar la contraseña. Set cambiar clave. Y como parámetro le pido pass. O sea que yo entre los paréntesis yo le voy a agregar la nueva contraseña que se va a convertir en un atributo que se llama pass, una variable pass. ¿Y qué hago? Bueno, este atributo str clave, el de esta clase,
va a ser igual a lo que yo le pasé acá. Entonces, después agarro, busco, uso un setter, set cambiar clave, obviamente público también. Set cambiar clave y le paso la clave nueva. ¿Qué hace esto? Bueno, yo acá tengo una clave nueva, que es un string. Este atributo ahora va a valer esto, va a valer la clave nueva. Y ya lo que hace es cambiar el atributo. Después, si yo quiero saber si se cambió, le puedo poner un get clave o get clave, podríamos ponerle. Y me va a devolver la clave nueva, porque ya está cambiada. La diferencia está justamente acá. La diferencia está que el getter el getter lo que hace es devolver el atributo. El setter lo que hace es, este atributo te lo voy a cambiar de valor por lo que me pongas acá adentro del paréntesis. Funcionan parecido, solamente que esto solo devuelve en texto el atributo, el valor. Acá yo lo que hago es el valor, se lo voy a pasar, se lo voy a convertir a esto. Se lo voy a convertir al parámetro que le pasé. No devuelve, bien podría incluso dentro del método devolver el nuevo valor, pero si no es necesario, después se usa un getter y ya, para saber el valor nuevo, para saber si el, el dato funcionó, si el dato se cambió. Bien, vamos a ver en la parte práctica, porque ya casi terminamos con esto y estamos pasando a polimorfismo, que fue lo que vimos allá. Métodos getter y setter. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la necesidad de recuperar el valor? Bueno, método que devuelve un valor y método que asigna un nuevo valor. Esto lo vimos recién. Protegen los datos internos de la clase, permiten validar o transformar valores al asignarlos y ayudan a mantener el principio de encapsulamiento. Bien, esto está visto de otra forma en el que no es el Visual Studio, pero es exactamente lo mismo. Get nombre, return this nombre y un setter. Un setter permite modificarlo. Le damos el parámetro acá y con esto se lo asignamos al atributo. Ya, no tiene mucha más ciencia. Acuérdense sí que las propiedades van a ser públicas. Por motivos de la clase que crea arriba, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí QSL. Excelente. Pasemos a polimorfismo, lo que vimos ayer. Polimorfismo es una palabra griega que literalmente significa muchas formas. Es un principio de la programación orientada a objetos que permite que los objetos de diferentes clases puedan ser tratados de manera uniforme a través de una interfaz común. En PHP se puede lograr el polimorfismo mediante el uso de herencia y la implementación de clases abstractas e interfaces. Ejemplo UML. Persona, esta es una clase abstracta, tenemos un saludo. Inglés, francés y alemán van a implementar el mismo método, nada más que se codifica distinto. Entonces acá tenemos un ejemplito bien al campo. Abstract class persona, siempre tiene que ir el abstract para definir si es una clase abstracta. Y tiene que tener mínimo un método abstracto la clase. Abstract public function, saludo. Y queda ahí vacío. Chao. Ahora, acá tenemos require once persona, bueno, class alemán, es una nueva clase, extends persona, o sea que hereda de persona. Public function, saludo. Yo lo que hago es darle cuerpo a esto. Acá está vacío. Public function, saludo, returns, hello, que es hola en alemán. Yo hago una clase nueva que sea clase francés, public function, saludo, return, bonjour. Le hago la clase inglés, class inglés extends persona, public function, saludo, le pongo return, hello.
Entonces, es el mismo método, solamente que en cada subclase va a funcionar distinto. A eso se refiere con polimorfismo. Y esta es una parte muy importante, por ejemplo, en el trabajo práctico que nos pedía que tenga comportamientos distintos un método que sea, por ejemplo, realizar entrega. Bueno, podemos utilizar una clase abstracta vehículo que tenga un método realizar entrega vacío, que sea abstracto, y después a utilitario, a camión de carga y a refrigerado, se le da un cuerpo distinto en el mismo método. ¿Cómo se llama después? Bueno, después tenemos, no sé, utilitario 1, flechita, salud, realizar entrega, camión refrigerado 1, flechita, realizar entrega, camión de carga 1, flechita, realizar entrega. Cada una de esas me tiene que dar una cosa distinta. No se van a pisar los códigos. Bien, pasemos ahora a composición y agregación, que esto es muy importante para la parte de los componentes del auto, los componentes del camión, y para la parte de cómo confeccionamos la parte general del trabajo práctico, que sería qué carajo de relación tiene el centro de operaciones con el gerente de logística, con la parte de mantenimiento, con la flota y con los vehículos externos. Para esto tenemos que usar composición y agregación. Vamos primero con composición. La composición es una forma fuerte de composición, valga la redundancia, donde la vida de la clase contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedora. Esto parece casi poético, en especial cuando hablan de que si matás a la clase contenedora, muere la clase contenida. Si matás al todo, mueren las partes. Los componentes constituyen una parte del objeto compuesto. De esta forma, no pueden ser compartidos por varios objetos compuestos. La supresión del objeto compuesto conlleva la supresión de los componentes. Matás el automóvil, matás el motor. El símbolo de composición es un diamante de color negro colocado en el extremo en el que está la clase que representa el todo. Acá tenemos este ejemplo. Tenemos el automóvil, que es el todo, y está compuesto por el motor. El motor tiene un método de encender, ¿no? Y el automóvil tiene un atributo motor, que en realidad no es un atributo, sino que es el objeto compuesto, es la parte que compone el automóvil. Tenemos ese objeto y tenemos un método de encender motor. ¿Qué va a hacer el método de encender motor? Va a llamar a o sea, va a meterse en la clase compuesta del motor y va a llamar a esta función encender. En este ejemplo, la clase automóvil tiene una relación de composición con la clase motor. El objeto automóvil crea una instancia de la clase motor. O sea que dentro, cuando yo creo un nuevo automóvil, ese mismo automóvil me va a crear, a su vez, un motor. Y si lo llevamos a la práctica, lo que hacemos en realidad es que dentro del constructor de automóvil vamos a meterle una nueva instancia de un motor. Es medio intrincado, pero lo van a entender bien en la práctica. Bien. Vamos a crear primero la clase de componente, que es clase motor, public function encender, echo, el motor se ha encendido. Quiere decir que si yo utilizo este método, me va a devolver el motor se ha encendido. Básicamente, con el trabajo práctico también lo que podemos apreciar es que no nos piden muy complejos los métodos que llevemos. Simplemente con que el método devuelva un texto que explique lo que está pasando, va a estar bien. Entonces, bueno, creamos la clase motor, ¿no? Esto está todo junto, pero háganlo por separado en los archivos del trabajo. Creamos la clase automóvil. Primero tenemos un atributo motor, private motor. Bien. Vamos a crear el constructor, función pública construct. This motor, o sea, este atributo va a valer una nueva instancia de motor. O sea que esto va a valer un objeto directamente, no es un valor solo, es un objeto nuevo.
Y después tenemos la función pública encender automóvil, que va a ser this motor. Ven que tenemos la flechita, o sea que llama a este nuevo objeto. Ya no es más un atributo, sino que ya es un objeto nuevo. Y dentro de ese objeto también llamamos encender. Entonces, ahora este motor tiene sus propios atributos y funciones. Como tiene eso, vamos a llamar a la función de la clase motor encender. Entonces, ¿qué hacemos? Instanciamos un nuevo automóvil y automáticamente me instancia un motor. Y después usamos la función de automóvil, encender automóvil. Y esto es como que es un inception de métodos. El método encender automóvil va a llamar al método encender de este objeto. Entonces se mete en la clase motor y encuentra la función encender. ¿Qué hice acá? Básicamente yo tengo mi objeto auto. Con encender automóvil yo llamé al método que está en la clase auto. Bien, acá lo tengo. ¿Qué hace? Este método a su vez llama al método de la clase motor. Entonces básicamente estoy usando los métodos de los componentes desde la clase compuesta, desde el todo. ¿Se entiende más o menos? Es medio rebuscado, pero tiene total sentido. Es un método dentro de un método. Dígame, por favor, que se entiende. Excelente. Sí, sí. Es Bien, rebuscado, pero se entiende. buenísimo. Creo que lo importante es entender la diferencia entre agregación y composición. Si Exactamente, entendemos eso, sale sobre el resto. exactamente. Y ahora vamos a ver la diferencia. La diferencia básicamente está en que yo si acá destruyo ese automóvil, también destruyo ese objeto que está dentro de la clase. A eso va, que con que yo destruyo el automóvil se me va con esto, lo arrastra, vuela, borra. Pero si yo tengo agregación, es una relación más débil. ¿Por qué? Porque si yo tengo el todo que es bicicleta y está agregado con las ruedas, yo elimino la bicicleta, pero la rueda sigue existiendo. Y ahora vamos a ver el porqué en el ejemplo, ya se les va a iluminar el cerebro. Bueno, la agregación es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase. Los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos de la misma asociación de agregación o de varias asociaciones de agregación. La destrucción del compuesto no conlleva la destrucción de los componentes. Habitualmente se da con mayor frecuencia que la composición. La agregación se representa nuevamente mediante un diamante blanco. Bueno, es lo mismo pero blanco. En este ejemplo, la clase bicicleta tiene una relación de agregación con la clase rueda. El objeto bici recibe un objeto rueda como argumento en su constructor y puede utilizar los métodos y propiedades de la rueda con el mismo criterio de esto llama, rodar bicicleta llama a rodar. Si se elimina el objeto bicicleta, el objeto rueda sigue existiendo de forma independiente. Acá tenemos clase rueda, función public rodar, que devuelve la rueda está rodando. Bueno, ahora que creo mi clase bicicleta, private rueda, o sea que vamos a tener un objeto nuevo dentro de esta clase. Public function construct, y acá se le da como parámetro, se le da ya directamente un objeto nuevo. Se le va a dar de la clase rueda, se le da el atributo rueda. Entonces, esto tiene que ser el nombre de un objeto directamente. ¿Por qué? Porque es una clase. Dentro de la clase rueda sería, por ejemplo, rueda 1 o rueda delantera. ¿Y acá qué hacemos? Bueno, este atributo va a pasar a ser este nuevo objeto. This rueda igual rueda.
Y después la función, esto funciona de la misma manera que en la composición. Creo una función pública, rodar bicicleta. Dentro de eso me voy al objeto creado y pido usar la función rodar. Listo, esto ya está. ¿Qué pasa ahora? Bueno, yo tengo que crear el objeto rueda, que tiene que valer lo mismo de acá. Rueda igual a new rueda, bicicleta igual a new bicicleta, y se le pasa como parámetro la rueda. Entonces, la rueda se crea fuera del constructor. Yo lo que hago después es instanciar una nueva bicicleta agregándole este valor de rueda. Si esto se llama rueda 1, acá tiene que decir rueda 1. Entonces yo le doy un parámetro de un objeto para poder usar sus atributos y métodos, pero el objeto ya lo creé por fuera. Entonces si yo elimino la bici, la rueda sigue creada porque ya la creé arriba. ¿Se entiende? So, excelente. Esto es de vital importancia para lo del trabajo práctico. ¿Por qué? Porque les tiro un ejemplo concreto. Si ustedes tienen que unir lo que es mantenimiento con flota, con todo al centro de operaciones, ustedes tienen que ver. En mi caso, por ejemplo, si yo mato el centro de operaciones, mataría el resto. En mi caso. Y después, la flota, yo sí lo haría con agregación. Entonces, yo tengo la flota con mis vehículos internos y con mis vehículos externos. Si yo elimino la flota, esos vehículos van a seguir estando. Se pueden asignar a una nueva flota. Pero, por ejemplo, los componentes de cada camión son compuestos, cosa de que si yo elimino el camión, elimino los componentes. Entonces ahí van a tener que jugar ustedes con saber si dentro del constructor del todo van a agregar los componentes o si pueden instanciarlo por fuera y que sean un parámetro necesario para crear la bicicleta, por ejemplo, en este caso. Porque acá si se dan cuenta, primero tenemos que crear las partes que van a componerlo y después creamos el objeto pasándole de parámetro esos objetos de agregado. En cambio, en el otro lo que hacemos es, bueno, dentro de mi constructor yo voy a crear los componentes en base al primer objeto. Creo el objeto y automáticamente se crean los componentes. Ahí, Dani, te pasé justo un ejemplo que está bueno de la página que mandó Ángel Excelente. sobre cómo funciona una clase dueño con una clase mascota y una Ah, clase hija de cola. ese lo vi. Ese está bueno. Acá estamos. Asociación, agregación, composición. El dueño tiene una mascota. Esto sería asociación. Igual lo de asociación no le da mucha pelota porque no lo vimos del todo. Podríamos decir que es agregación porque si yo le saco al dueño, el perro sigue existiendo. Y si yo le saco al perro, el dueño sigue existiendo. El dueño alimenta a las mascotas. Las mascotas complacen a los dueños. Eso es asociación. Cada uno tiene sus diferentes funciones compartidas. No le den mucha vuelta. Una cola es parte de ambos, perros y gatos. O sea que tiene agregación o composición. Acá tenemos mascota como clase abstracta, porque podría ser general o como interfaz. Perro, que es la clase, la subclase sería, que hereda de mascota. Y cola es un componente del perro, porque si yo, va a sonar muy feo, pero si yo mato al perro, mato la cola. No. No quiero matar al perro, por favor. Esa es la forma en la que se relacionan.
Esto de asociación no lo vimos del todo bien, así que no le den mucha cabida. Denle cabida a composición. Acá hay un ejemplo muy, muy copado. Tirémoslo con una persona. Una persona se compone de cabeza, manos, piernas. Mato a la persona, cabeza, mano y piernas mueren también. Acá tenemos un ejemplo de agregación. Tenemos un auto. El auto se compone con ruedas y con un motor, pero a su vez también una inspección de motor la compone un motor. Yo le saco la inspección, el motor sigue existiendo. Yo reviento el auto, el motor y la rueda siguen existiendo. Es lo que hablaban ayer de si yo elimino el camión, pero puedo conservar el motor, el chasis y la carrocería, o por ejemplo, puedo conservar solo el motor. Supongamos que el camión tuvo un choque o tuvo un daño irreparable, pero puedo salvar el motor para ponérselo a otro camión. Bueno, eso es agregación. Yo lo veo distinto, yo lo veo del palo de no hay camión, no hay componentes, pero también queda interpretado por cada uno. Ustedes le agregarán la complejidad que le vayan a agregar. Bien, vamos a terminar con la parte interfaces, que la voy a dar medio como lo entendí yo y por encima porque no tengo toda la data. Y me faltan los ejemplos gráficos, no se los pude sacar porque no está todavía cargado en el campus el PowerPoint. Si tienen noticias del PowerPoint, avísenme, así lo podemos completar antes del martes. Y podemos terminar de repasar la masterclass del finde. Bien, ya hablamos de lo que son clases abstractas, ¿no? Que las clases abstractas sirven para darle un formato, si se quiere, a varias subclases y que los métodos sean distintos. Que si bien tienen el mismo método, el mismo nombre, cada uno va a funcionar distinto. Y lo que permite es herencia múltiple. Así como tenemos las clases abstractas, tenemos otra forma de herencia múltiple, que son las interfaces. En la programación orientada a objetos, en PHP, una interfaz es un contrato que define un conjunto de métodos que una clase debe implementar. O sea que sí o sí tiene que implementarlos. Los métodos, acuérdense, dentro de la interfaz están vacíos. Puede ser uno, puede ser un solo método. Pero la idea es que esté vacío y que sea público. Las interfaces de objetos permiten crear código que especifica qué métodos y propiedades una clase debe implementar, sin tener que definir cómo se implementan esos métodos o propiedades. Las interfaces comparten un espacio de nombres con las clases, traits y enumeraciones, de modo que no pueden utilizar el mismo nombre. Las interfaces se definen de la misma manera que una clase, pero en vez de utilizar class, se utiliza interface. Y sin que ninguno de los métodos tenga su contenido especificado. Otra vez es como una clase abstracta que tiene que tener los métodos vacíos y públicos, no abstract, public. Por la naturaleza misma de una interfaz, todos los métodos declarados deben ser públicos, porque se pueden usar en cualquier lado. Bien, utilización. Definir un comportamiento común. Acá empiezan a haber baches. Garantizan que las clases que implementan una interfaz específica tengan ciertos métodos, lo que permite la intercambiabilidad de objetos. Lograr abstracción, separa la definición de lo que una clase debe hacer de cómo lo hace. Esto es muy importante. Separa lo que debe hacer la clase de cómo lo hace. Vamos a poner el ejemplo de los camiones. Deben realizar entrega a cada camión. Ahora, ¿cómo la van a realizar? Eso ya queda a criterio de cada camión. Habilita polimorfismo porque podemos usar herencia múltiple y simula la herencia múltiple. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer herencia múltiple naturalmente con PHP. Podemos hacer una sola herencia simple. En cambio, si yo tengo clases abstractas o tengo interfaces, puedo utilizar herencia múltiple. ¿Por qué? Porque
una interfaz la puede implementar cualquier cantidad de clases. Y lo que hace es, bueno, ahora que está implementada esta interfaz, estás obligado a setearme este y este y este método. Bueno, hasta ahí quedamos porque no tengo los ejemplos gráficos. Las interfaces se representan con una circunferencia. Encima de esto, me falta el diseño para que sepan bien cómo es. Vamos a ver acá. Interfaces en UML. A ver si sale. Estaban representadas con un circulito, una cosa así. Una cosa así. Esta es la interfaz. Y acá dentro de la interfaz se ponen los métodos que se quieren utilizar. Pero bueno, necesito sí o sí el PowerPoint para poder completarlo mejor. Bien, hasta ahí QSL. ¿Dónde está? Excelente. Bueno, damas y caballos, eso fue todo. Hasta que no tenga bien definida la parte de interfaces, eso fue todo. Espero que hayan entendido bien por lo menos el significado, la definición de interfaz, para qué culo sirve y por qué complicarse la vida. Y con esto ya tienen todas las herramientas para hacer el trabajo práctico. Háganlo sencillo, usen agregación, composición y herencia nada más. Si necesitan hacer herencia múltiple es mucho más fácil si usan interfaces. Porque no sé si usando ¿cómo se llama esto? No sé si usando una clase abstracta funcione para herencia múltiple. Así que se podría implementar una interfaz. Y bueno, nada, yo ahora probablemente aprovecho para ir a comer y después me voy a poner con el trabajo práctico. Sí, están más tarde, sí, estábamos todos más tarde. Hacemos una clase cortita de cálculo aplicado para ver la definición de derivadas integrales. Y después, bueno, la semana que viene vamos a hacer bien la de cálculo y vamos a empezar a mechar gestión integral y vemos si podemos reventar esos dos parciales la misma semana. Me recontra ¿Quiénes? sirve. Excelente. Gracias a ustedes por quedarse en este frío horrendo. Necesito abrigarme. Quienes quienes estén grabando, en la que terminen de grabar, pasen por favor acá en el grupo, en la pestaña de programación orientada a objetos, pasen las masterclass y sin más que agregar, suerte. Nos estamos viendo mañana. Mañana voy a ver si me echo una masterclass de cálculo rápida o si hacemos otra de programación. Y el domingo vamos a hacer otra ya para definir para el parcial. Bueno, mañana entonces calculo. Sí, mañana le vamos a dar a cálculo. Un ratito. Dale. Listo. Buen fin de. Abrazo, Ahora me locos. dejo subiendo el video. Gracias, Dani. Chau, chau. Chao, chao.